Queridas hermanas, nos volvemos a encontrar en estas adoraciones virtuales, como siempre digo, separadas por la distancia, pero muy cercas en el amor al Señor, con nuestros corazones y con nuestra oración. Señor, acá estamos a tus pies, cobíjanos, danos fuerzas para seguir caminando, seguir sobrepasando las difíciles piedras que hemos encontrado en este camino. Envíanos tu luz, envíanos tu espíritu en esta noche que nos renueve y nos ayude a seguir caminando. Disfrutemos de otra hermosa adoración que nos llena, buscando siempre emociones positivas, reciclándonos y descubriendo el amor de Dios en nuestro corazón.
cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. Cuando no tengo fuerzas y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos. Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene, me mueve con poder. La que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Tu mano, Señor, tu mano, Señor, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene, me mueve, la que me alcanza y nunca falta, me mueve la mano de Dios. La mano de Dios. Para entregarte
cuando rece el mar. Te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aunque no se alaban, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Jesús, tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún con mi cruz a cuestas, aunque me cueste amar, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Jesús, tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Te alabo en verdad. El Evangelio de hoy es según San Lucas 11, del versículo 42 al 46. Hay de ustedes fariseos que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Hay de ustedes fariseos porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo: Maestro, cuando hablas así nos insultas también a nosotros. Él le respondió: Hay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan siquiera con un dedo. Es palabra de Dios. Jesús advierte a fariseos y escribas que su comportamiento y conducta no son agradables a Dios. Con el cumplimiento de la ley, exigen cosas y sobrecargan a los prójimos. ¿Cuántas veces nosotros fuimos como los fariseos o escribas que exigimos a los demás cosas que nosotros no hacemos tampoco? ¿Cuántas veces juzgamos a los demás lo que está bien y lo que está mal? ¿Cuántas veces somos moralistas nosotros, diciendo que te portas bien, te portas mal, y no miramos lo que hacemos nosotros? Que no somos capaces de fijarnos los que demás necesitan,
lo que necesita el prójimo, o dejar de hacer algo que nos gusta para ir a ayudar a los demás. Muchas veces también nosotros fuimos fariseos y nos preocupamos más en nuestro bienestar y no en los demás. Jesús nos pide que seamos sencillos, que llevemos alegría, luz, que siempre estemos atentos al otro, de un amigo, de un familiar, de un vecino. En este tiempo de pandemia, fijarnos por nuestros prójimos, o un llamado, o al amigo que no llamamos hace rato, o a la tía, o al hermano. Jesús nos pide eso, que tengamos siempre presentes el amor, sobre todo el amor. Te pido, Señor, por la salud de mi hijo Juan Pablo, tenelo de tu mano en estos momentos y que sane pronto. Señor, te doy gracias por un día más de familia y de cada uno, por estar bien Santiago. Te pido por nuestra Argentina tan afectada por el COVID, la pobreza, la falta de trabajo y los malos gobernantes. Te pido que no falte el pan en la mesa de nadie y que la humanidad vuelva a amar a Dios sobre todas las cosas. Te lo agradezco y te lo pido, Señor, la intención de Raquel. Te pido esta noche, Señor, especialmente por Blanca, por Facu, por Caro, por Sabri, darle fuerzas, ilumínalos en este difícil momento que están pasando, dale fuerzas que puedan sobrellevar su tristeza y salir airiosos. Por Alejandra y por su recuperación, por Sofía Razán, por Lumila, por Eli, por Vale y por todas las mariposas que el camino a veces cuesta, se nos hace difícil y necesitamos de tu apoyo y tu compañía. Por Oscar, por Rosita, por Ramón, por Jorge, por Ivana Aguirre y por su bebé, por Ailén, por Jazmín Ailín, por Lucila, por Marcelo Reguilón, por Luz Marina Rodríguez, por Luana Lourdes. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por el descanso y por el alma de Carlos y en agradecimiento por el aniversario de los papás de Romy, sus bodas de oro y el agradecimiento de tantos cumpleaños en estos días que nos alegran y nos dan ganas de festejar. Te lo pedimos y te agradecemos, Señor. Y te pido, Señor, por las intenciones de cada una de mis hermanas mariposas y por sus agradecimientos. Te lo pedimos y te agradecemos, Señor. Te pido, Señor, también por nuestra mariposa Dani, que se le está dificultando con problemas personales y también laborales. Dale fuerzas, iluminala y acompañala en este difícil camino. Te lo pedimos, Señor. Que cada una sepa que las mariposas estamos siempre acompañando, revoloteando y tirando la mejor fuerza con la oración para seguir adelante. Te doy gracias, Señor, por Alejandra, la cuñada de Pato, que fue dada de alta sin ninguna secuela. Te damos gracias, Señor. Amado Señor, te pido por favor que cuides de mis papás. Te pido que cuando ellos vengan acá, que se tienen que hacer estudios, los protejas de este virus y que mamá pueda mejorar. Oremos. Te doy gracias, Señor, porque siempre caminas a nuestro lado, porque siempre nos estás cuidando, nos estás guiando y nos estás llamando.
porque podemos ir a tu encuentro y te doy gracias por poder compartir estos momentos de adoración acá en Emaús, en la parroquia, de rezar un rosario, de poder participar en una misa. Te doy las gracias y te doy gracias por todas estas hermanas que también que con su fe nos siguen alimentando a nosotras. Ahora, todas juntas, unidas por esta fe que nos sostiene, rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Luis Orione, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Virgen de Luján, ruega por nosotros. Queridas hermanas, preparemos nuestro corazón para recibir al Señor. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. No permitas jamás que pueda abandonarte. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Ahora, queridas hermanas, vamos a escuchar unos testimonios para seguir trabajando en nuestro interior, seguir como veníamos, reciclando nuestras emociones, intentando buscarnos, reencontrarnos y aprender de esta nueva experiencia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío, soy licenciada en Psicología y fui convocada para charlar sobre las emociones.
Un poco el objetivo del video es tratar de pensar juntos de qué manera podemos reciclar nuestras emociones o transformar aquellas negativas en algo positivo. Como primera instancia, para poder hacer este proceso de transformación es necesario identificar las emociones, tratar de ponerle nombre y de ver de qué sentimientos están asociados a eso que sentimos y que nos atraviesa. Como segunda instancia es muy importante que podamos expresarlas, ¿sí? Que no nos quedemos con eso guardado, eso que nos angustia, eso que nos da miedo, sino que podamos expresar aquello que nos pasa. Esto nos ayuda a alivianarnos, cuando uno pone en palabras y expresa de manera explícita lo que siente y lo que le está pasando, hace que se sienta mejor. El hecho de compartirlo con otro también nos ayuda a darnos cuenta que no estamos solos frente a esta situación y que muy probablemente haya más personas a nuestro alrededor que estén sintiendo lo mismo. Entonces, formar como una red de apoyo mutua es importante para poder transitar de la mejor manera este periodo. Por otro lado, me parece muy importante también sostener una actitud positiva y un estado de ánimo alegre. La realidad es una y lamentablemente no la podemos modificar o no está a nuestro alcance poder modificarla al 100%, pero sí es una decisión como uno se quiera presentar frente a esto que nos pasa. Entonces, si uno se presenta con una actitud positiva y trata de buscarle el lado positivo y tener un buen ánimo y tratar de tener una actitud positiva, nos va a ayudar a transitarlo de la mejor manera. Si bien uno no lo puede cambiar, como dije hace unos minutos, sí lo que depende de nosotros es la decisión, y es una decisión consciente que debemos tomar, es de qué manera nos enfrentamos a esto que nos pasa. Y esto no solo nos va a ayudar a nosotros a transitarlo de una mejor manera, sino que mantener esta actitud positiva y un estado de ánimo alegre, contento y tratando de ver de manera positiva esto que ocurre, es contagioso. Terminamos contagiando un poco de esta actitud y de esta buena energía a todo lo que nos rodea. Así que no solo nos vamos a beneficiar nosotros, sino también a nuestro entorno. Y por último, me parece importante tratar de, dentro de lo que es el contexto, de buscarle las cosas positivas y la enseñanza que nos esté dejando esta situación. Estoy segura que si cada uno de nosotros lo piensa de manera reflexiva y realmente se toma un tiempo como para mirar hacia adentro y buscar qué podemos rescatar, seguro que vamos a encontrar algo. Así que me parece también importante como para poder ir haciendo todo este camino de transformación de las emociones, estos ítems o estos pasos que estuve nombrando. Primero, identificar qué es lo que nos pasa y tratar de ponerlo en palabras, expresarlo y compartirlo con quien nos rodea, que nos va a ayudar a sentirnos mejor y a crear una red de contención. Tratar de tener una actitud positiva frente a esta situación que nos está tocando atravesar y buscarle cuál es la enseñanza y lo positivo que nos deja. Espero que haya servido. Les mando un beso enorme a todos. Muchas gracias. Hola, queridos amigos. Es una alegría poder compartir con ustedes este tema de sanación interior. Todos así me preguntan, a veces cuando uno da unas charlas y todo, eso va quedando de alguna manera, y entonces me han pedido que recopile así una charla, y entonces hacemos esta charla que es más informal, no es ya con gente, sino que es mirando una cámara. Y entonces, pero compartimos lo más importante de lo que uno considera de la sanación interior. Para nosotros, el encuentro con Jesús es un encuentro propio de sanación, porque Jesús lo que busca en nosotros es sanar nuestros corazones, restaurar nuestras vidas y a la vez llevarnos a una vida nueva junto a Él. Entonces es muy lindo cuando Jesús puede sanar y ayudarnos a crecer, a madurar la experiencia dolorosa y poder también encaminar todo lo que es la realidad de nuestra vida. Lo cierto es que nosotros tenemos etapas de la vida, la etapa de la infancia, la etapa de todo lo que es nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra vida adulta, nuestra vejez. Y entonces todo lo que nosotros vivimos nos afecta. Pero hay cosas que impactan tanto en nuestro corazón, en nuestra vida,
que van generando como heridas. Entonces es como decir, cuando lo sano, en ese proceso de la vida, es de alguna manera lo que va creciendo y va engendrando vida. Pero cuando hay algo que se obstruye, o sea, cuando hay algún bloqueo que se produce en la vida de cada uno de nosotros, en cualquier etapa de la vida, entonces ahí está frenando la vida. Ahí de alguna manera empieza a no estar sano para cada uno de nosotros. Y por eso nosotros decimos que llevamos heridas interiores, heridas emocionales. Cuando toda la palabra de lo que es sanación interior es como hablar de sanación espiritual, porque nosotros conocemos, así como que de alguna manera, lo que es una sanación física. Y entonces Jesús puede sanarnos físicamente, puede a un paralítico devolverle el caminar, a un ciego volverle la vista, a un sordo escuchar. Pero cuando nosotros vemos que Jesús sana interiormente, hace que esa herida que está en el corazón pueda restaurarse. Y una de las mayores sanaciones que Dios va obrando en cada uno de nosotros es a través del perdón. El perdón nos abre para cada uno de nosotros el camino a la sanación. Y todo lo que sin duda es para nosotros ese camino del perdón, esa escuela del perdón que se va haciendo en la vida, sin duda es para nosotros el camino propio de la sanación interior. Si nosotros tendríamos que dividir como en etapas o partes, así como un proceso de sanación, por un lado nosotros hablamos siempre de poder identificar. Y entonces podríamos poner como 3 pasos, como identificar, aceptar y perdonar. Y la palabra perdón también la podemos aplicar para la sanación. Y entonces el identificar es como poner nombre. En este poner nombre es muy importante, porque nosotros tenemos que saber exteriorizar lo que está interiormente en cada uno de nosotros. Es como cuando alguien le puede preguntar a alguien, le dice, me siento mal. ¿Por qué estás mal? No sé, pero me siento mal. Entonces, uno tiene que saber darse cuenta por qué uno está mal, qué es lo que nos pasa, y poner nombres. Lo que pasa es que cuando son heridas que han marcado mucho nuestra vida, especialmente lo que son de la infancia, entonces uno en general o las bloquea, así como que es como un mecanismo interno de defensa, o las niega, o de alguna manera las va mintiendo, como que les va poniendo una mayonesa emocional, porque es como que de todo un maltrato de un padre, un abandono de una madre, algún abuso, todo se va tapando, uno lo va acomodando en la vida. Y entonces esas cosas que van quedando en el consciente, que uno lo sabe, o inconsciente, que uno no sabe, entonces todo eso se va registrando interiormente. Por eso, en general, cuando una persona se conecta espiritualmente, se va conectando interiormente, se va como creciendo, desarrollando la interioridad de la persona. Y de esa interioridad es como que se agudiza la mirada. Es como cuando alguien puede ver en la oscuridad, así como hay esos lentes infrarrojos donde uno puede mirar así en una oscuridad, y uno puede ver heridas propias del pasado, heridas propias de la historia. Por eso es tan bueno poner nombre, identificar, y entonces decir, yo tuve una herida muy grande en la relación con mi papá, y entonces, y hasta uno expresar cuál es la herida. Y entonces, en ese identificar hay todo un diálogo interno que nosotros tenemos que saber realizar. A nosotros nos ayuda enormemente el poder identificar las áreas y poder identificar el contexto
y poder identificar las emociones que nos causa, el bloqueo, de cómo eso bloquea pensamientos, áreas, afectos, todo lo que va provocando. Ese poder identificar es como un diálogo interno, es un diálogo que se va haciendo internamente y todos nosotros nos hablamos interiormente. Y entonces, cuando nosotros empezamos un proceso de sanación, comienza a haber un diálogo interno con nosotros, un diálogo interno con Jesús, un diálogo interno con la propia herida. Y eso es muy bueno, es muy sano, cuando es de alguna manera sanador, porque a veces nosotros estamos acostumbrados a procesos interiores que a veces vamos cerrando, entonces es bueno que nosotros podamos ir abriendo. En este proceso, todo lo que es la mirada de cada uno de nosotros es ayuda. La mirada y la palabra, porque es como decir, lo que vos estás viendo, necesitas expresarlo. Y a la vez tiene que haber un diálogo interno. En ese diálogo interno es por qué, cómo, o sea, por qué yo me siento mal, por qué esto me afecta. Y entonces es poder identificar en cada uno de nosotros. Eso es muy importante. Por otro lado, uno pasa al segundo paso de la sanación, que es la etapa de la aceptación. La aceptación es la actitud más sana que nosotros podemos tener, tanto a nivel psicológico como espiritual. Las personas que no son flexibles para aceptar realidades en su vida se bloquean interiormente. Cuando alguien no es flexible de aceptar un cambio, un defecto, cuando alguien no es flexible para aceptar cualquier cosa que sale de nuestra propia expectativa, nuestra lógica, siempre nosotros en general nos cerramos, nos bloqueamos y eso a nosotros nos perjudica. Todas las personas que se bloquean no crecen y entonces eso es algo que nosotros tenemos que aprender a ver cómo de alguna manera tenemos que desbloquearnos interiormente. En todo lo que es el proceso de la aceptación, nosotros tenemos, por un lado, dos combates espirituales que se van librando en el corazón. Por un lado está el gran combate espiritual que es entre Dios y el enemigo, porque el enemigo siempre va buscando frustrar ese plan de Dios. Nosotros tenemos santos como San Ignacio de Loyola, que han analizado mucho el discernimiento espiritual. Y en ese discernimiento espiritual nos hablan de que tenemos tres voces interiores. La voz de Dios, la voz nuestra y la voz del enemigo. Y ustedes saben que por un lado la voz de Dios siempre es clara. No es confusa, es clara. La voz de Dios es clara para nosotros y para ustedes. En cambio, la voz nuestra puede ser engañosa, porque nosotros muchas veces nos engañamos. Entonces, nuestra voz puede ser engañosa. Y la voz del enemigo siempre es engañosa. Entonces, uno tiene que saber escuchar esas voces que están en el corazón del hombre. Y entonces, por un lado, la voz de Dios siempre, cuando uno la sigue, esa voz de Dios, encuentra paz en su corazón. Pero, por otro lado, cuando nosotros seguimos una voz del enemigo en nosotros, experimentamos angustia. Y entonces nosotros podemos ir distinguiendo todas esas voces en el corazón del hombre. Por eso está en el mecanismo de la aceptación, por un lado, está el saber escuchar la voz de Dios y seguir esa voz de Dios en nuestro corazón. Pero por otro lado, el gran combate que se va dando en nosotros está entre el orgullo y la humildad. Los padres del desierto siempre han elogiado la humildad como la madre de las virtudes. Y ese ejercicio propio de la humildad, del abajamiento, que vence al orgullo. Y entonces, detrás de una actitud de no perdonar,
de no aceptación, siempre hay una raíz de orgullo. Y nosotros tenemos que saber en nuestra vida cómo, porque cómo el orgullo obra en el corazón de cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos un defecto y las personas nos dicen, mirá, vos me parece que sos mentiroso, me mentiste. Y dicen, no, yo no te mentí, yo no soy mentiroso. Y a veces la razón por la cual nosotros no aceptamos eso es por orgullo. Si vos sos alcohólico, no, yo no soy alcohólico. Vos sos adicto al juego, ¿no? Vos sos agresivo, vos sos violento. Entonces, uno cuando se niega, así que se va cerrando, es por orgullo. En cambio, la humildad nos abre. El orgullo nos cierra, la humildad nos abre. Y entonces, si yo soy alcohólico, decir, sí, yo soy alcohólico. ¿Necesitas ayuda? Sí, necesito ayuda. ¿Vos sos agresivo? Sí, yo soy agresivo. ¿Querés que te ayude? Sí, necesito ayuda. Muchas de las personas que vienen a hablar con nosotros es porque han comprendido en su corazón que necesitan hablar, que necesitan perdonar, que necesitan dar un paso adelante. Y ese paso es propio de la aceptación. Pero ese paso, cuando uno dice, ¿por qué? No, si decimos que la aceptación es un camino de sanidad para cada uno de nosotros, ¿por qué es tan fácil, tan difícil darlo? Y dentro de ese impedimento, dentro de ese bloqueo, está el orgullo en nuestro corazón. Por eso nosotros siempre, en esta misma línea de visualización, de poder identificar, tenemos que ver cómo hay un camino propio para la aceptación. Y para la aceptación a veces hay como dinámicas internas que facilitan como una entrega, así como de alguna manera como dar un paso, así, porque nos van dando como esa pauta que nosotros necesitamos. Y después el tercer paso es el del perdón, o lo que nosotros llamaríamos como una sanación. Y es bueno identificar el perdón como sanación, porque nosotros tenemos que identificar al perdón como la actitud más sana que nosotros podemos tener espiritualmente en nuestra vida. Es Jesús el que nos trae el perdón y el perdonar de corazón. Y entonces, en esa actitud de Jesús de poder perdonar, está como la síntesis de ese proceso de sanación en cada uno de nosotros. Y como es un don, es algo que se da como gratuidad en el Señor. Cuando la gratuidad en el perdón se compara con todo lo que es, supónganse, Jesús, en el tiempo de Jesús estaba la ley del talión. Y la ley del talión era ojo por ojo, diente por diente. O sea, vos me haces algo y yo te doy de vuelta, te respondo. Entonces, esa actitud, sin duda, buscaba la justicia. O sea, hay un daño, yo tengo derecho a reparar ese daño haciéndote o cobrándome todo el daño que uno me ha causado. Pero en cambio, el perdón de Jesús, el perdón que trae Jesús a cada uno de nosotros, es la generosidad. Aunque no lo merezcas, yo te doy el perdón. Porque de esa manera no se multiplica el mal. Cada vez que hay actitudes de rencor, de odio, de venganza, siempre se va multiplicando el mal. En cambio, al perdonar, nosotros como que transformamos el mal en algo bueno o en un bien espiritual para nosotros. Porque si ustedes se ponen a pensar en personas que tienen un odio en su corazón o hay algo que no pueden perdonar, uno ve que esa falta de perdón a la vez es un bloqueo emocional. Y ese bloqueo emocional va afectando la realidad de nuestra vida. Cuando uno a veces se pone, a mí cuando ayudamos en procesos así de
de recuperación de adictos, en general a veces hay un proceso de decir, bueno, que uno tiene que perdonar algo de su vida, de su historia, y en general uno va hacia los padres. Y entonces uno prepara a la persona para expresar, y uno prepara para expresar y escuchar, y prepara al hijo y prepara al padre. Y cuando uno se los junta y se pueden expresar esas heridas, uno se da cuenta de que hay veces que hay heridas que quedaron como marcadas así. Y cuando uno reprocha, ya más adulto, a un padre una herida de la infancia, se da cuenta que hay una dimensión de la persona que no ha madurado, que esa figura psicológica como del niño herido sigue estando y sigue actuando en cada uno de nosotros. Y es muy triste cuando uno ve que hay adultos con un niño herido en su corazón que va caminando. Por eso esto es muy amplio y hay distintas realidades. No hay realidades instantáneas, así como que uno desearía que de alguna manera surja una comprensión, una sanación. Hay veces hay ejercicios que uno propone y dice, bueno, pongan la herida y pongan una determinación de que a partir de este momento yo sano esta herida, y eso puede de alguna manera funcionar en el sentido de poder identificar, pero el proceso de sanación es todo un camino, es un camino propio de la sanación. Por eso es una invitación a cada uno de nosotros a poder tener conciencia de estos 3 pasos, así. Y cuando uno llega a esta etapa de saber que el perdón es un don, y en ese don uno lo tiene que pedir a Jesús. Y entonces uno empieza como a pedir, Señor, yo te pido la gracia de poder perdonar. Y entonces uno lo va pidiendo. A veces uno espiritualmente puede expresar el perdón. Supónganse, yo siempre, si uno dice, bueno, ¿cuál es mi área herida? Yo puedo expresar que, bueno, la relación con mi papá fue una herida en mí. Yo por ahí no tuve un papá que podamos hablar así, hijo, ¿cómo estás? Qué sé yo. Y siempre él por ahí tiene un mal carácter, un mal temperamento, y me ha influenciado en mi vida. Y por eso nosotros decimos, todo lo que nosotros vivimos nos afecta. Y nos afecta, puede afectarnos positivamente o negativamente. Y entonces hay dimensiones que tal vez la figura de mi padre me ha afectado negativamente. Pero hay otras dimensiones que tal vez me ha afectado positivamente. Y yo tengo un temperamento, y creo no tener así un mal carácter, ¿no? Y entonces, de alguna manera, en mi identificación, yo soy lo contrario a mi papá. O sea, y entonces, de esa manera me ha afectado a mí. Y puede ser que yo tenga ciertas cualidades en la personalidad que mis padres me las transfirieron y no las he podido madurar y me acompañarán durante toda mi vida. Pero que sin duda, yo cuando identifico algo y entonces yo me tengo que abrir al perdón. Y en ese perdón uno se va reconciliando con su historia. Y entonces yo, supónganse que no tenga esa capacidad de perdonar a mi papá. Y entonces yo digo, en mi oración digo, Señor, dame a mí la capacidad de poder perdonar a mi papá. Y entonces, dame la capacidad de poder aceptar este daño que me ha hecho mi papá a mí. Y entonces, y a veces hasta ayuda así, expresar en la oración, decir, papá, yo te perdono. Así, aunque uno tal vez no lo pueda decir en voz alta, así, entonces esa palabra va abriendo un camino espiritual en cada uno de nosotros. Y nosotros hay un cuarto paso, que es la reconciliación, que sin duda no todo lo que se rompe se puede restaurar, no todo perdón se puede expresar,
pero hay veces que son relaciones que son importantes para nosotros, como la relación con nuestros padres, la relación de pareja, la relación con nuestros hijos, o con personas queridas o amadas por nosotros, que uno busca la reconciliación, busca restaurar el vínculo perdido, pero no siempre. Lo importante es uno no guardar en su corazón las heridas que han bloqueado nuestro interior. Por eso yo creo que cada uno de nosotros tiene que ser consciente de este proceso espiritual que se va haciendo en cada uno de nosotros. Y entonces, desde una vida interior, uno va descubriendo y va conociendo las heridas que hay en el corazón, y desde esas heridas ir pudiendo como avanzar interiormente en cada uno de nosotros. A mí a veces me preguntan sobre la sanación intergeneracional, o sea que es decir, sanaciones previas a lo que se va haciendo en cada uno de nosotros, o el profundizar demasiado en el proceso de sanación. Y yo lo que de alguna manera, yo creo que con las oraciones de sanación intergeneracional, yo creo que cuando alguien detecta que hay un problema ahí, entonces es ir profundizando. Yo creo que hay testimonios así, cosas muy lindas de proceso de sanación, del embarazo, de todo lo que fue el proceso del nacimiento, el proceso de gestación. Y entonces, sin duda, si uno ve, hay veces que puede haber males, así que no solamente genéticamente, sino que espiritualmente se pueden heredar de generaciones cercanas. Pero yo siempre profundizo la dimensión de la sanación interior. Es poder uno identificar qué me está pasando, por qué me está pasando, qué genera en cada uno de nosotros, y a partir de esa identificación buscar un discernimiento. Y hay veces que a mí me puede ayudar esa sanación interior, así como hay sanaciones del vientre materno, así. Pero si uno no lo necesita, no necesita profundizar por ahí. Uno necesita identificar para crecer, y entonces uno no tiene que quedarse ahí, porque Jesús quiere que, por un lado, Él busca que nosotros sanemos, pero para crecer. Entonces, y hay personas que tal vez les gusta quedarse en esa instancia de niño herido, o sea, psicológicamente y espiritualmente. Y Jesús quiere sacarnos de ahí. Jesús quiere sacarnos así, aun cuando nos hundimos, nos da la mano y dice: Pedro, ¿por qué tenés poca fe? Jesús nos quiere sacar de esa sombra emocional que se puede hacer en cada uno de nosotros. Y entonces Él desea que nosotros podamos crecer y que a la vez nosotros podamos, a través del amor, ser un vínculo de sanación para nuestros propios hermanos. Por eso nosotros pedimos, así que por ahí esto sea una introducción a lo que puede ser la sanación espiritual, y ya trataremos otros temas, pero que sin duda esperemos que esto los pueda ayudar y acercarse a la sanación que Jesús puede obrar en el corazón de cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Le damos gracias a Rochi, psicóloga, la hija de Mirta, y al padre Jara por estos aprendizajes que nos dejan pensando y rumiando cada palabra. Jesucristo ha resucitado.